Más de 5.000 personas han fallecido por la serie de devastadores terremotos que han sacudido Turquía y Siria. Los trabajos de rescate continúan y se teme que la cifra de víctimas mortales aumente significativamente. Según Naciones Unidas, la catástrofe podría afectar en total a 23 millones de personas. El primer sismo, de una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter, tuvo su epicentro al norte de la ciudad turca de Gaziantep, causando destrucción a lo largo de la frontera sur de Turquía, desde el mar Mediterráneo, como vemos aquí, hacia el este, afectando también partes del norte de Siria. La dimensión de la catástrofe es enorme, pero también se han salvado numerosas vidas. La magnitud de la destrucción es enorme. También los intentos por salvar vidas un día después de que los terremotos sacudieran Turquía. En este barrio, los equipos de rescate tienen algo de éxito y confirman que han encontrado un sobreviviente. Un alivio para los residentes y también para los socorristas que ven el fruto de su arduo trabajo. Es complicado encontrar personas entre los escombros. Los equipos de rescate deben averiguar en qué parte del edificio hay sobrevivientes atrapados. Estabilizan las ruinas para evitar que se desplomen y luego excavan. El proceso es laborioso y no lo suficientemente rápido para esta mujer, que sufre al saber que sus seres queridos están cerca, sin poder alcanzarlos. Los socorristas mantienen viva la esperanza, buscan a contrarreloj entre los escombros y por momentos se detienen para escuchar señales de vida. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, fue enfático al describir la gravedad de la situación. Así se refirió a la magnitud de la catástrofe que sufre su país. La ruptura de la falla tectónica en comparación con otras rupturas en una amplia zona ha provocado un gran colapso. En este contexto, no solo en la historia de Turquía, sino en cuanto a geografía, nos enfrentamos a una catástrofe mundial. Nuestro gobierno está trabajando con todos los medios, personales y de equipos. Y el periodista Andrés Mourenza se encuentra con nosotros desde Estambul para ayudarnos a establecer cuál es la gravedad de la situación que allí se vive. Andrés, parece que es muy difícil medir en cifras la magnitud de este desastre para Turquía. ¿Qué nos puedes decir sobre el recuento de los daños hasta ahora y de los números que manejan las autoridades? Bueno, hay un número que creo que refleja muy bien la magnitud de la catástrofe. El ministro de Medio Ambiente y Urbanismo de Turquía ha dicho que hay 13,5 millones de personas directamente afectadas por el terremoto. Es decir, estamos hablando de más de una quinta parte de la población de Turquía y además el número de víctimas sigue creciendo. Son ya más de 6.200 en ambos países, solo en Turquía más de 4.500. El número de heridos en Turquía supera los 26.000, es decir, estamos hablando de cifras de una magnitud muy grande que reflejan lo drástico de esta tragedia. Ahora, Andrés, las zonas más afectadas se encuentran en partes del país que ya de por sí tenían problemas políticos y económicos antes de los terremotos. ¿Qué tan difícil es coordinar las labores de rescate? Pues parece que está siendo bastante difícil. A lo largo del día de hoy he hablado con personas en diversas provincias que se quejaban de que la ayuda está tardando mucho en llegar, ¿no? En algunos sitios ni siquiera ha llegado a estas horas. Y estamos hablando de lugares como el Bistán, en la provincia que ha sido epicentro del terremoto. Lo que pasa es que no solo el terremoto ha dañado muchísimas infraestructuras, por ejemplo, en la provincia de Hatay ha dañado el principal aeropuerto, el único aeropuerto, ha dañado también varias carreteras, inutilizando además la que se dirigía a Siria, que era una de las principales vías de entrada de ayuda humanitaria en ese país devastado por más de 10 años de guerra. Y a todo esto se le añade el fuerte temporal que está viviendo la zona en estos días. Y de hecho hay más carreteras cerradas a causa de la nieve que por culpa del terremoto. Ya lo decías, hay zonas a las que ni siquiera han llegado los rescatistas y como en todas las catástrofes sabemos que ellos libran una batalla contra el tiempo. ¿Qué se ha dicho sobre las posibilidades de encontrar sobrevivientes también en los próximos días? Al vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, se le ha preguntado hoy si había una estimación de cuánta gente está
todavía bajo los escombros. Él ha dicho que es preferible no hacer estimaciones en estos momentos, no sería adecuado, pero es verdad que hay un número muy grande, ¿no? Han sacado ya a 8.000 personas, que también es un número superlativo, pero se cree que hay muchas más. A mí, por ejemplo, la persona con la que he hablado en el Vistán me decía que él cree que debe haber unas 3.000 personas solo en esa localidad de 100.000 personas enterradas todavía bajo los escombros. Turquía intenta establecer la magnitud de la catástrofe tras los terremotos que han azotado su zona fronteriza con Siria. El reporte de Andrés Mourenza desde Estambul. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vosotros y buenas noches.